Sí, ya la podemos ver. Bien, entonces, buenas tardes. Voy a hablar acerca de un tema muy interesante, un tema muy importante que ha venido cobrando bastante relevancia desde que empezó todo el desarrollo de la pandemia y a la actualidad, ¿no? Cada vez ha habido un poco mayor evidencia, se ha recabado más información, hay más datos y van habiendo menos dudas respecto a este tema. Daño neurológico en infecciones por SARS-CoV-2. Bueno, esta presentación viene a ser un trabajo, una revisión que se realizó junto a dos colegas que han venido exponiendo el día de ayer y el día de hoy, Dani Zuclupe y Franklin Aguilar. Entonces, viene la duda o la pregunta, ¿la COVID-19 es exclusiva del sistema respiratorio? Esta duda se ha respondido con bastante claridad el día de ayer, ¿no? Se ha demostrado el amplio tropismo celular que tiene SARS-CoV-2 debido a la amplia distribución del receptor AC2, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra distribuida en muchos órganos y eso le permite a este virus tener un amplio tropismo. Se ha encontrado la presencia del virus en el sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema renal y específicamente el caso del que les hablo, el sistema nervioso. Los reportes acerca de manifestaciones neurológicas empezaron muy temprano. Ya tenemos reportes desde abril del año pasado, prácticamente 3 meses después desde que empezó todo el avance de la pandemia. Este es un artículo de Mao donde nos habla de una serie de casos de Wuhan, China. Sabemos que esta enfermedad, esta pandemia se originó en Wuhan, es por ello que este artículo nos habla de la mayoría de pacientes que en esta ciudad comenzaron a presentar manifestaciones neurológicas. El estudio concluye en que SARS-CoV-2 puede infectar el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, tanto como el tracto respiratorio, ¿no? Que el deterioro o que un paciente empeore está asociado con eventos neurológicos. Entonces, por ejemplo, este artículo nos habla de que existen reportes en al menos el 36% de pacientes que han presentado alguna manifestación neurológica. Es por ello que sabemos, y ya podemos hablar con total seguridad, que este virus tiene un potencial neurotrópico, ¿no? ¿Cuáles han sido estas principales manifestaciones? Hay dos que son muy conocidas, hay dos que se han hablado bastante, que se vienen comentando bastante por ahora. ¿Hola? Ya. ¿No? Entonces, ¿a qué nos referimos? A la anosmia, a la ageusia, ¿no? Anosmia o hiposmia y ageusia o hipogeusia vienen a ser trastornos en los sentidos del gusto y del olfato, ¿sí? Hemos encontrado también reportes de dolor de cabeza, de encefalitis necrotizante aguda, meningitis y encefalitis, trastorno alterado de la conciencia, hemorragia y accidente cerebrovascular y el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el sistema nervioso central, a manera de introducción, posee barreras y defensas. Tenemos principalmente las meninges, la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. Tenemos además en los plexos corideos, ventrículos cerebrales y meninges la presencia de microglias parenquimatosa, macrófagos, células dendríticas, astrocitos y pericitos. Entonces, existen algunos virus, luego de burlar los mecanismos de defensa, de desarrollar una infección primaria en algún órgano, que pueden migrar y que pueden generar invasión del sistema nervioso central.
Esta invasión puede darse principalmente por dos mecanismos. El mecanismo neural, mediado por nervios periféricos, o el mecanismo hematógeno, ¿no? Que se desarrolla principalmente por el torrente sanguíneo. Este mecanismo de neuroinvasión puede tener a su vez varios tipos o varias formas. Puede darse un mecanismo trasendotelial en el que el virus atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Y los pericitos mediante principalmente vesículas endocíticas. El segundo submecanismo es la infección directa de células endoteliales vasculares, lo que permite el paso desde la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central. Infección de células hematopoyéticas. Esto se puede asemejar bastante con el mecanismo que ya conocemos, el mecanismo de caballo de Troya, donde los virus infectan células hematopoyéticas y las utilizan para ser transportados hacia el sistema nervioso central. Al estar el virus dentro de la célula, este no es reconocido como un agente extraño, como un agente externo o patógeno, y por lo tanto puede tener acceso al sistema nervioso central. Además, existen zonas del sistema nervioso, como el plexo coroideo, ¿no? Que no son completamente protegidas por la barrera hematoencefálica y por lo tanto sirven como puntos de entrada del virus al sistema nervioso. Eso es en cuanto a la ruta hematógena o ruta retrógrada hematógena. Tenemos también otro segundo tipo de la neuroinvasión mediante nervios periféricos, principalmente transporte axonal retrógrado a través de diseminación transináptica de las neuronas, ¿no? Los virus pueden infectar y migrar a través de los nervios periféricos y de esta manera infectar el sistema nervioso central. Esta imagen nos resume y nos explica muy bien estos procesos. Por ejemplo, tenemos que los virus como el VIH, virus de la poliomielitis, del sarampión, de la rubiola o de la parotiditis, pueden utilizar el sistema, o mejor dicho, el mecanismo hematógeno para llegar al sistema nervioso. ¿No? Pueden hacerlo ingresando mediante el mecanismo de caballo de Troya que les explicaba a monocitos o a otro tipo de células como neutrófilos, linfocitos y atravesar la barrera hematoencefálica. Pueden hacerlo mediante también zonas que no son completamente protegidas, ¿no? Del plexo coroideo. En el caso de la ruta neuronal o neural, tenemos qué tipo de virus, el virus del herpes, el virus de la rabia, de la varicela zoster, ¿no? Los cuales ingresan a la célula nerviosa y mediante transporte axonal retrógrado o diseminación transináptica pueden llegar a alcanzar el sistema nervioso central. Entonces, una vez que hemos tenido estos dos conceptos definidos, nosotros nos hemos hipotizado acerca de cuál podría ser el probable mecanismo de infección neurológica de SARS-CoV-2. Bien, se sabe que SARS-CoV-2 puede invadir el cerebro, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Mediante análisis que se han realizado al líquido cefalorraquídeo de pacientes que han permanecido durante mucho tiempo en unidades de cuidado intensivo y se ha identificado la presencia del virus en el cerebro, ¿no? Además, mediante análisis de autopsias de pacientes, también se ha podido identificar la presencia del virus en esta zona, ¿no? Entonces, como les comentaba, este receptor AC2, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina 2, se expresa en muchos órganos, incluidos el parénquima pulmonar, epitelio de las vías respiratorias y también en células gliales y neuronas, así como en la vasculatura cerebral. Otro receptor muy importante para hablar acerca del potencial neurológico que tiene SARS-CoV-2 es la neuropilina 1, cuya mayor expresión
está presente en células endoteliales y epiteliales respiratorias y olfativas. Esto es importante porque lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a proteasas que están escasamente presentes en el cerebro, pero específicamente en el tronco encefálico, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Y luego tenemos la presencia de otro tipo de receptores, como catepsina L y CD147, los cuales también se encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central. Entonces, una vez que ya tenemos claro estas ideas, podemos especificar un poco más. Nosotros consideramos que SARS-CoV-2 puede ingresar de ambas formas, tanto de manera neural como a través de la ruta hematógena al sistema nervioso. Por ejemplo, en el caso del sistema, a través del sistema nervioso, la ruta neural, el ingreso a través de los nervios olfativos y el bulbo olfatorio en la cavidad nasal y el prosencéfalo, ¿no? El virus, una vez que llega al epitelio nasal, puede tener contacto con los nervios olfativos, atravesar la placa cribiforme y llegar al bulbo olfatorio, ¿no? Una vez que ha llegado al bulbo olfatorio, el virus puede tener la capacidad de ingresar al cerebro mediante transporte o diseminación transináptica, puede llegar a otras áreas como el tálamo, el tronco encefálico, específicamente el bulbo raquídeo, o el virus también puede alcanzar el sistema nervioso central desde la periferia, ¿no? Hablamos del nervio vago e incluso ya se sabe, por últimos reportes, que SARS-CoV-2 puede infectar el tracto gastrointestinal y con ello también tener acceso al sistema nervioso entérico. El otro mecanismo, a través de la barrera hematoencefálica. A pesar de que parece imposible que pueda desarrollarse este mecanismo, no es improbable, ¿no? Muchos reportes hablan de que se requieren altos niveles de viremia para que el virus pueda tener acceso mediante esta ruta, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? A través de ataques en la capa endotelial. También infectando, como les comentaba, células mieloides, ¿no? Además, es importante considerar que pacientes en áreas críticas tienen altos niveles de citocinas proinflamatorias, están permanentemente en un estado de inflamación, por lo que la barrera hematoencefálica pierde su constitución normal, se vuelve permeable y ello permitiría que pueda ingresar con mucha más facilidad el virus también a el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos observar, a manera de resumen, lo que les he comentado. Entrada directa del SARS-CoV-2 a través del epitelio nasal, afecta el nervio olfatorio. Podríamos hablar de que ya ahí hay un poco de deterioro de sensibilidad en el gusto, en el olfato. Puede haber pérdida, que es lo que se ha escuchado con mucha frecuencia en casos o en familiares decían, he perdido el olfato, he perdido el gusto por los alimentos. Podríamos teorizar que es porque el virus ya ha infectado al nervio olfatorio, ya ha generado daño ahí y ha comenzado a migrar. Atraviesa la placa cribosa, tiene acceso al bulbo olfatorio y a partir de acá se disemina a otras áreas del sistema nervioso. Asimismo, una vez que ingresa al tracto respiratorio, camino a los pulmones se encuentra con el nervio vago, ¿no? Y de ahí, mediante este nervio periférico, esta ruta periférica, puede también llegar al cerebro. En el caso de una ruta hematógena, puede dañar y perforar la barrera hematoencefálica o movilizarse a través de leucocitos por el mecanismo que ya les he comentado, caballo de Troya, ¿no? Puede atravesarla y tener acceso.
Entonces, una vez que hemos comprendido cómo es que puede llegar al cerebro, cómo es que puede tener acceso, debemos hablar del daño neurológico, el cual existe un debate. ¿Es producido por la replicación del virus, o sea, es netamente viral, o es el resultado de una respuesta inmune exagerada? ¿Cuál de los dos podría ser? No se sabe con exactitud debido a que aún no hay evidencia contundente acerca de que el virus, una vez dentro del tejido nervioso, pueda replicarse. Lo que sí se sabe con bastante claridad es que hay elevados niveles de interleucinas una vez que se está desarrollando el proceso inflamatorio, dentro de las cuales resalta interleucina 1 de tipo B, interleucina 2, 6, 7, 10, el conocido factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Dentro de las que resalta la interleucina 6. La interleucina 6 es importante, ¿por qué? Porque es el mediador proinflamatorio potencialmente responsable de la activación de los mediadores y las células de defensa en el tejido cerebral, ¿no? Entonces podríamos hablar de que la evidencia nos indica que este daño neurológico podría estar ligado principalmente a que la presencia del virus en el cerebro lleva a una respuesta inmune exagerada y con ello, como consecuencia, tenemos al daño neurológico. Entonces, este es un esquema, un gráfico bastante práctico que nos indica cómo se viene desarrollando en cuestión de tiempo, de días, los síntomas muy comunes: tos, fiebre, cansancio, mialgia, dolor de cabeza, y paralelamente viene el desarrollo de mielitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, no de manera tan inicial, enfermedades cerebrovasculares, y un poco posterior, encefalomielitis diseminada aguda. Disculpen, creo que hay un algo por ahí también que está... Ya. Bien. Entonces, complicaciones del sistema nervioso central. Tenemos principalmente encefalitis y meningitis, ¿no? Se han venido dando diversos reportes en Estados Unidos, Japón, China, e incluso tenemos el primer reporte del Perú de Barreto y Acevedo, entre otros, en el Hospital Rebagliati de Lima, que nos hablan de una serie de 2 casos donde reportan encefalitis aguda en pacientes con COVID-19, ¿no? Ay, Dios mío, chiquita bien pelosa. La encefalitis es una afección caracterizada por un agudo inicio y los síntomas comunes incluyen vómitos, fiebre alta, convulsiones, dolor de cabeza y trastornos de la conciencia. Esta imagen nos permite observar cómo en la sección A y en la sección B hay campos de hiperintensidad, los cuales indican ventriculitis lateral derecha y encefalitis principalmente en el óvulo mesial derecho y el hipocampo, ¿correcto? Entonces son evidencia del daño directo que existe en el tejido nervioso, en el cerebro. Tenemos encefalomielitis diseminada aguda, mielitis también con diversos reportes. En el caso de la MDA o encefalomielitis diseminada aguda, es un trastorno desmielinizante, generalmente monofásico. Podríamos hablar que es estrictamente mediado por el sistema inmunitario, donde participan la inmunidad adaptativa, inmunidad innata y la humoral, y se caracteriza por una encefalopatía de inicio agudo asociado con múltiples déficits neurológicos focales, a menudo presidida por una enfermedad prodrómica febril o una vacunación reciente. Y en este caso sería precedida por una infección por SARS-CoV-2. Observamos
¿no? En las imágenes 1, 2 y 3, en la parte superior, que nos muestran múltiples lesiones de hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular sin afectación del cuerpo calloso. Entonces he creído conveniente colocar aquí un caso clínico que se ha reportado, que nos muestra cómo es que se vino dando el desarrollo de este tipo de trastorno. Una mujer de 56 años de edad, positiva para SARS-CoV-2, ingresa a emergencia por diarrea y síntomas respiratorios hipoxénicos, que posteriormente progresan a síndrome de distrés respiratorio agudo. Por lo tanto, requiere intubación. El laboratorio, los resultados nos hablan de proteína C reactiva de 31, ferritina de 799, dímero D de 362 y, bueno, interleucina de 42, ¿no? Todos estos valores están muy por encima del rango normal, lo que nos habla de un estado de inflamación bastante fuerte, ¿no? El examen neurológico se destacó por encefalopatía severa y cuadruplejía severa. Por lo tanto, estos hallazgos son compatibles con encefalomielitis diseminada aguda. Al paciente se le trató con 5 días de metilprednisona y tocilizumab. Mejoró sustancialmente hasta el punto de volverse completamente despierta, alerta y con 4 de 5 de potencia en extremidades superiores y de 3 a 4 sobre 5 en las extremidades inferiores. El paciente fue dado de alta en un centro de rehabilitación aguda y luego se fue a casa mostrando una mejoría neurológica constante, ¿no? Entonces, un paciente que llegó presentando paralelamente la infección por SARS-CoV-2 y hallazgos neurológicos compatibles con EMDA. Se le trató y se dio de alta, ¿no? Un caso claro que nos habla de cómo se ha desarrollado este trastorno a la par de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, luego también tenemos otras encefalopatías presentes que se han reportado ya en casos aislados, como pueden ser encefalitis tóxica infecciosa, encefalitis posinfecciosa o entre otras, ¿no? Por favor, si pudieran apagar su audio para continuar con la exposición. Gracias. Bien, pasamos entonces ahora a complicaciones del sistema nervioso periférico. Tenemos principalmente y la mayoría de reportes de disfunción olfatoria y gustativa. Es decir, hablamos de hiposmia, anosmia y ageusia principalmente. Como les decía, este tipo de manifestaciones son las que se han presentado en su mayoría, ¿no? Hablamos de un mayor compromiso del sistema nervioso periférico. ¿Qué? Entonces, incluso se llegaba a determinar que el deterioro quimiosensorial puede llegar a ser al menos 10 veces más común en casos positivos para COVID que en casos no COVID. Tenemos también reportes de síndrome de Guillain-Barré en sus variantes, ¿no? Y otro tipo de neuropatías. Este síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculopatía aguda caracterizada por debilidad simétrica de las extremidades, que tiene una rápida progresión, síntomas sensoriales y en algunos pacientes debilidad facial, ¿no? Lo que se conoce es que este mecanismo por el que se desarrolla viene a ser un mecanismo también netamente inmune, debido a que existe un mimetismo molecular de muchos virus, varios virus que en potencia pueden llegar a desarrollar síndrome de Guillain-Barré, debido a que presentan epítopos similares a los componentes del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces esto lleva a la activación de linfocitos T,
y linfocitos B, y que atacan por error el axón y la mielina de las células nerviosas, y lo que lleva pues a que se genere este tipo de polirradiculopatía. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra también hiperintensidad, ¿no?, de los bulbos olfatorios bilaterales, que lo que nos habla pues de evidencia del daño en el bulbo olfatorio. Recordemos que el bulbo olfatorio en el gráfico que les mostré ya estaba o nos indicaba que el virus había atravesado la placa cribosa y había llegado directamente al sistema nervioso. Bueno, también tenemos otro tipo de reportes como rabdomiólisis y otras enfermedades musculares. Un tercer tipo de complicaciones son las cerebrovasculares, donde principalmente tenemos al accidente cerebrovascular o ACV y hemorragia intracerebral. En este caso, tiene que haber, o los reportes nos muestran que se ha confirmado un estado protrombótico, evidenciado principalmente por altos niveles de dímero D, coagulación intravascular diseminada o vasculitis sistémica, lo que condiciona o facilita la coagulación sanguínea sistémica, ¿no? Además, en pacientes con edad avanzada, que pueden frecuentemente estar notificados de afecciones por accidente cerebrovascular, tienen mayor probabilidades de tener factores de riesgo. Es por ello que se han notificado accidentes cerebrovasculares en aproximadamente el 53 al 67% de pacientes que han tenido COVID, ¿no? Muchas veces el término criptogénico se habla de que es algo que se supone, ¿no? Se supone dicha lesión, pero muchas veces, debido a que no todos los pacientes post-mortem puede confirmarse o evidenciarse que se ha desarrollado este tipo de accidente cerebrovascular. Se han informado hemorragias intracraneales y microhemorragias cerebrales potencialmente provocadas por daño o disfunción endotelial. Esta imagen es un claro ejemplo de lo que les comento, ¿no? Si vemos en el apartado B, numerosos microhemorragias. Cada uno de estos puntitos nos demuestran microhemorragias que han tenido predilección por el cuerpo calloso y especialmente el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? Y en el caso de la parte C, igual, esta zona que brilla, ¿no?, hay una mayor reacción, nos muestra infarto cortical en el lóbulo occipital derecho. Sin embargo, tenemos otro tipo de enfermedades también registradas: trombosis cerebral venosa, hemorragia intracerebral y síndrome de encefalopatía posterior reversible. En menor medida, ¿no? Se han reportado en menor medida. Entonces, surge una duda, ¿no? Uno de muchos, bueno, habían algunos reportes, ¿no?, que hablaban o se teorizaba de que si en realidad el fallo respiratorio podía deberse a una causa netamente respiratoria o tendría que ver con la infección del sistema nervioso. Hay un artículo que nos habla muy bien de ello, ¿no? Es el colapso respiratorio, bueno, o en este caso es el colapso del centro respiratorio en el cerebro responsable del colapso de pacientes COVID. Aquí tenemos una imagen que nos habla de una representación esquemática, cómo podría desarrollarse luego de una posterior infección en el cerebro este fallo respiratorio, ¿no? El virus ingresa en la cavidad nasal, mucosa olfatoria, atraviesa, llega al bulbo olfatorio por migración transináptica o por sangre, puede llegar al complejo pre-Botzinger, ¿no?, que es principalmente responsable del control respiratorio y con ello el colapso respiratorio y la muerte. Ese gráfico nos lo explica mejor. Llega el virus por cualquiera de ambas rutas
Y podemos observar aquí, las imágenes verdes podrían hablar del potencial daño que puede tener en el bulbo raquídeo, ¿no? Como les decía, especialmente en el complejo Botzinger, lo que puede resultar en el paro respiratorio. Entonces, aquí tenemos un punto de vista bastante interesante que nos dice que la persona ha fallecido eh, por una causa respiratoria que no ha sido originada principalmente por la presencia del virus en el pulmón, sino por un mecanismo secundario del daño en el sistema nervioso. Uno de los temas bastante importantes que se debería tocar y que lamentablemente no ha sido desarrollado con tanto relevancia como debería es un test rápido, ¿no? Esta es una imagen, ¿no? del sistema o el Centro Seguro de Salud de Chile que nos habla de un test, ¿no? Debido a que, como les comentaba, existen los reportes que nos hablan de que la principal manifestación en una etapa precoz de la enfermedad es disfunciones olfatorias y gustativas, ¿no? Entonces, si nosotros ya consolidamos que forman parte estas disfunciones olfativas de la infección por COVID-19, nos podrían tener un diagnóstico rápido, nos podrían ayudar a tener una alerta de que hay infección, está empezando el daño neurológico y con esto nos podría tener preparados ante o a cualquier situación que puede presentarse por el COVID, ¿no? Que nosotros sabemos que puede agravarse con mucha facilidad, ¿no? ¿En qué consiste este test? Se huele una banda y se deben identificar 4 aromas, ¿no? Estos 4 aromas nos indican el estado olfativo y en este caso si hay o no sospecha o alerta de infección por SARS-CoV-2. Entonces, como les comentaba, hay bastante evidencia, bastante información, bastantes reportes acerca de la presencia del virus en el sistema nervioso central, cómo puede dañar el cerebro, el bulbo olfatorio, los nervios periféricos, las manifestaciones que se pueden generar. Sin embargo, aún quedan algunas dudas, como les he venido comentando durante la presentación. Una de ellas es: disfunciones olfatorias y gustativas en pacientes con COVID-19 deben considerarse síntomas patognomónicos, o sea, síntomas propios característicos de la COVID-19. De confirmarse el daño permanente en los centros respiratorios medulares por SARS-CoV-2, podríamos considerar que el virus es responsable de que muchos pacientes que pasan mucho tiempo intubados no mejoran, ¿no? Pacientes que tienen oxígeno, están intubados y que a pesar de que llevan una terapia antiinflamatoria no se ve mejoría, podría sospecharse que en ellos hay un daño ya de los centros respiratorios medulares. Y otro tercer cuestionamiento es, en este caso, un daño crónico, ¿no? Se sabe que existe daño en áreas del cerebro como el hipocampo y el mesencéfalo. Entonces, un daño crónico en estas áreas podría generar o acelerar el proceso de neurodegeneración y con ello podríamos estar frente a un futuro caso de Alzheimer o Parkinson, o puede tener secuelas psiquiátricas o cognitivas en los pacientes, como lo ha tenido muy bien reportado la gripe española, ¿no? Luego de la gripe española, por ejemplo, hubieron muchos casos de psicosis o encefalitis letárgica y se encontró como causal que eran una secuela de lo que había sido anteriormente una infección por SARS-CoV-2, debido a que había habido una lenta pero presente un daño neurológico, ¿no? Una neurodegeneración muy lenta que posteriormente se presentaba como secuelas psiquiátricas. Entonces, la conclusión de esta revisión fue que la evidencia nos ha mostrado que la infección por SARS-CoV-2
claramente no está limitada al sistema respiratorio, ¿no? El virus tiene la capacidad y se puede encontrar en el sistema nervioso produciendo daño. Entonces, la extensión y las complicaciones de la misma no están todo claros. Por eso es necesario continuar con la documentación y reporte de estas complicaciones neurológicas, sobre todo debido a que estamos viendo la aparición de nuevas cepas, nuevas variantes. Entonces, es importante que se documente todo esto. Como hemos observado en las tablas, los reportes nos hablan de países, Estados Unidos, Japón, China, Europa, pero son muy pocos los reportes en América del Sur, ¿no? Incluso en Perú, hasta ahora solamente se ha reportado una serie de 2 casos, nada más, ¿no? Entonces, teniendo tantos pacientes positivos, tantos pacientes hospitalizados, es muy probable y estoy seguro de que en estos pacientes ya hay daño neurológico, solo que lamentablemente no se tiene estipulado que se deba hacer un monitoreo y se deba reportar qué daño neurológico se tiene, ¿no? Entonces, estos reportes nos ayudarían a disminuir chances de muerte o una posterior discapacidad. Además, el incremento de estos reportes nos puede permitir saber si es que hay un riesgo en el aislamiento obligatorio o si este tipo de manifestaciones se deben reportar para saber qué tipo de tratamiento se puede llevar, ¿no? Ya que uno al estar aislado puede ese aislamiento incluso empeorar el pronóstico del paciente. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Arturo. Agradecemos la magnífica ponencia que nos has dado acerca del daño neurológico de COVID-19. Si hubiera alguna consulta, pueden realizarlo a través del chat o también levantar la mano para poder participar. Tenemos una pregunta del chat, Arturo. Refiere, en los pacientes recuperados y dados de alta, ¿qué secuelas quedan en cuanto a los daños neurológicos ocasionados por el COVID-19? Bueno, gracias por la pregunta. En este caso, lo que los reportes han indicado es que las principales secuelas vienen a ser principalmente alteraciones quimiosensoriales del gusto y del olfato. Pacientes que a pesar de que ya se han recuperado, no recuperado entre comillas, ¿no? No recuperan al 100% su capacidad olfativa. Gente que dice que a pesar de que ya no tienen ningún otro síntoma y que ya está marcando IgG solamente porque le ha dado hace un mes, aún no puede probar muy bien la comida, aún no tiene un muy buen olfato, ¿no? El problema está, como les decía, que hay muchos subreportes de este tipo de manifestaciones, debido a que hay algún artículo he tenido la oportunidad de revisar que nos habla de que pacientes, como repito, recuperados entre comillas, posteriormente a todo el proceso que viene a ser en sí la infección, todo el cuadro respiratorio, han tenido problemas cerebrovasculares, ¿no? Si por ahí ya tenían algún antecedente o alguna condición que los predisponía a desarrollar este tipo de afectaciones, eh, ya han tenido infarto cerebrovascular o isquemia, ¿no? Entonces, es lo único que hasta ahora se ha podido encontrar, ¿no? Como les digo, hay muchas preguntas que están quedando. Por ejemplo, en el caso de Alzheimer o Parkinson son secuelas que no se observan a un corto o mediano plazo, ¿no? Generalmente estas secuelas pueden observarse a largo plazo, después de muchos años, debido a que el proceso de neurodegeneración ha sido lento, pero ha estado presente, ¿no? Espero haber podido despejar la duda. Excelente, Arturo. Sí, está conforme el participante que emitió la pregunta. ¿O existe alguna otra consulta para el ponente, por favor?
Ever, creo, está Ever, levantando. Ever, está habilitado tu... A ver. Genial. Perfecto. Gracias. Arturo, para felicitarte, la verdad ha sido una revisión muy exhaustiva y muy, muy, muy interesante. Tengo una inquietud, así como en algún momento se pensaba pues que propiamente la neumonía era lo que llevaba, digamos, a la insuficiencia respiratoria y a la ventilación mecánica y tarde o temprano, digamos, el fallecimiento y después se supo por las noticias, no sé qué tanto se publicó de esto, que realmente, digamos, el colapso pulmonar se debía pues a una tromboembolia, más a un tema fisiopatológico distinto, digamos, al que se estaba pensando. ¿Hay así parecido a como se conoció un poco más la fisiopatología, digamos, del COVID grave en respecto a las complicaciones neurológicas, tal vez ensayos o publicaciones o de estudios anatomopatológicos que demuestren la presencia del virus en ciertas áreas, por ejemplo, del sistema nervioso central o periférico, o en los bulbos respiratorios, por ejemplo, que de alguna manera, digamos, soporte fácticamente con una evidencia dura que efectivamente el virus está en esa zona neurológica, porque creo yo la evidencia clínica está muy fortalecida, pero siempre, digamos, creo que con el tiempo existen otras evidencias duras que terminan comprobando estas hipótesis, ¿no? Gracias, Ever. Un gusto saludarte. Sí, en realidad, sí, son escasos los reportes, ¿no? Pero sí se sabe que puede el virus llegar al bulbo encefálico, ¿no? Este es el encargado, pues, de regular el ritmo respiratorio y cualquier alteración en estos componentes pueden llevar o conducir a una disminución o a un aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? Aunque inicialmente se tenía solamente como una hipótesis, poco a poco se ha venido recabando cierta evidencia que justifica o que va reforzando esta hipótesis, ¿no? Pero como te indico, son reportes muy, muy aislados, son muy pocos, muy escasos, y que al final no llegan pues de una manera contundente a fortalecer esta hipótesis. Esta hipótesis, por ejemplo, tiene dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es que no todos los pacientes que en algún momento registraron o manifestaron algún daño neurológico y han tenido que estar intubados o han tenido que tener respiradores, luego han podido recuperarse, han dejado el respirador. Entonces, en los artículos se cuestionaba, ¿no? Por ejemplo, decían, si este paciente en realidad ha tenido daño neurológico y el virus ha estado en el cerebro y posiblemente ha estado en el bulbo, ¿por qué es que no, o por qué es que dejó el respirador? ¿Por qué es que no lo ha seguido usando? Si es que ha tenido daño y si es que su falla respiratoria es debido a un daño en el sistema nervioso, ¿no? Pero así como hay este tipo de pacientes que dejaron el respirador, hay otros que pasan mucho tiempo y no dejan el respirador. Entonces, es todavía bastante debatible, no hay evidencia contundente que nos diga sí o no. Es solamente por ahora se está manejando como una hipótesis. Esperemos que conforme se van registrando más reportes, más casos, podamos tener y aclarar esta duda. Perfecto, entiendo, Arturo, de verdad, gracias. En todo caso, pues estamos todavía, digamos, en un corto tiempo, así que en el pasar de los meses se seguirán sumando estudios que irán esclareciendo un poco más cómo es que se da la fisiopatología del daño neurológico, ¿no? Por el COVID. Muchas gracias por las preguntas. Hay una última pregunta, Arturo, referida a cuáles serían crees que serían las iniciativas en tanto de los colegios, tanto médicos, de biólogos y otros colegios relacionados a la salud, para generar un plan de descarte comunitario respecto a esta problemática. ¿Cómo se podría apoyar en el futuro, ya conociendo esta situación? Es la pregunta.
Bien, en este caso considero yo que lo principal es la difusión de lo que estamos aprendiendo. Es por eso que felicito a todos los asistentes a este tipo de jornadas que nos hacen siempre tratar de conocer un poco más, ¿no? Difundir lo que estamos escuchando, lo que se ha venido estudiando, de que ya hay evidencia que nos muestra que el virus puede generar daño neurológico, para que a partir de ello las políticas o mejor dicho, los esquemas de tratamiento, de registro de los pacientes que llegan a estar hospitalizados incluyan también registros de manifestaciones neurológicas, porque revisando, por ejemplo, las manifestaciones que se incluyen como daño neurológico, tenemos a una simple cefalea, ¿no? A un simple dolor de cabeza, incluso convulsiones, o estas pérdidas o deterioros del gusto y del olfato. Si uno revisa fichas epidemiológicas acá en el Perú o en América Latina, no son registradas como un neto daño neurológico, sino simplemente son manifestaciones de manera general, ¿no? Es por ello que cuando ya se empiece a registrar como daño neurológico en tales pacientes o cuánto ha sido el impacto neurológico en un periodo, vamos a poder tener información de cómo está nuestro país respecto a este tema, porque cada país ahora se ha prácticamente adueñado de ciertas variantes y esto también va a influir, que posiblemente algunas variantes, ya se irá tal vez describiendo más adelante, puedan generar un mayor daño que otras, ¿no? Entonces, mientras que acá, para empezar en Perú, no registremos este tipo de manifestaciones, no vamos a tener idea de cómo es que se ha venido desarrollando en nuestra realidad, ¿no? Perfecto. Muy agradecido al ponente Arturo Vega por esta importante charla que nos ha dado esta tarde. Gracias en nombre del Colegio de Biólogos del Perú, región 3, en nombre del Grupo de Investigación en Inmunología y Virología del Norte, al cual también perteneces, y de la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Bien, antes de finalizar la presente jornada, queremos dar algunas precisiones a todos los participantes. Han estado realizando consultas por el chat y por interno